Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva edición de la Iglesia en Casa. Estamos felices de compartir con ustedes después de mucho tiempo a través de este formato digital, donde podemos de igual manera compartir y donde podemos llevar la palabra de Dios directamente a los hogares de cada persona conectada. Les invito a iniciar esta reunión. Lo haremos con una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, y podemos compartir a través de los medios que tenemos disponibles tu palabra. Podemos realmente estar en coinonía, Señor, y podemos también, Señor, aprender más y alabarte, Padre Santo. En tus manos esta reunión y en tus manos todas las personas conectadas y presentes, Señor, por este medio. En nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando Jesucristo viene a la tierra y Él se propone hacer el plan de Dios, Él estuvo decidido. Y dice la palabra de Dios que Él afiló su rostro como un pedernal para ir a hacer la voluntad de Dios. Y Él nos muestra la humanidad de Cristo, Él nos muestra su humanidad, Dios nos muestra su humanidad en aquel huerto cuando Él ora y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí nos damos cuenta que nosotros podemos hablar con Dios y podemos decir: Padre, esto me está doliendo y me está costando, pero que se haga tu voluntad. Como es habitual en estas plataformas, no olvide, como se dice siempre, de suscribirse. De repente puede dejar un like, puede compartir esta transmisión para que más personas vean. Puede compartir esta transmisión para que realmente la palabra de Dios llegue a todo el mundo. También puede comentar en la sección de comentarios. Seguramente usted encontrará a su amigo, a su conocido. Salúdele, siéntase libre. Y también en este momento prepárese porque vamos a estar compartiendo el devocional de esta mañana de la mano del hermano Juan Ramón González. Buen día, hermanos. En esta mañana quiero compartir con ustedes una situación que quizás todas las personas pasamos. Ocurrió este hecho también en la historia que vemos en las Escrituras en el Edén. Hoy quiero que razonemos sobre la realidad virtual. Pero, ¿por qué realidad virtual? Vamos a remontarnos al tiempo del Edén. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 5, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente antigua, Satanás, le estaba proponiendo a Adán y a Eva ser iguales a Dios. Hay una definición básica de lo que es la realidad virtual. Dice: la realidad virtual es un entorno de escenas y objetos de apariencia real generado mediante tecnología informática. Adán y Eva compraron la verdad virtual de la serpiente antigua. Ellos creyeron que esa situación de ser iguales a Dios ya era verdad. Pero ¿qué nos dice las Escrituras? En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículo 14, dice: antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. También dice en Jeremías 16, 12: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de vuestro corazón, de vuestro malvado corazón, no oyéndome a mí. Adán y Eva fueron tras el sentimiento de ser iguales a Dios.
Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Escritura? Salmos 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La pregunta obligada, hermanos, es: ¿qué debemos hacer para que nuestros pensamientos no nos desvíen de la verdad, que es la palabra de Dios? Y quiero compartir 2 versículos que conllevan 2 palabras, es decir, una palabra clave en los 2 versículos. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: no os conforméis a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la mente, en nuestras mentes, se llevan batallas día a día. Muchas veces imaginamos una realidad virtual, pero que está fuera de la verdad, y sabemos y entendemos de que la verdad y la única verdad es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El cristiano, hermanos, es llamado a la obediencia a la palabra de Dios, es llamado a la santidad. La clave es no conformarnos, no amoldarnos a nuestros pensamientos, sino afianzarnos en la palabra de Dios. Siempre decimos que es un privilegio alabar al Señor, cantar al Señor, y eso lo podemos hacer también en familia, en nuestras casas. En este momento pasamos a las alabanzas de esta mañana. Cantamos entonces Buenos a alabar. Buenos a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Buenos a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Buenos a alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Buenos a alabarte, Señor. Por tu cuidado y tu amor, agradecido estoy, Señor. A tus pies traigo mi ofrenda de gratitud y alabanza. Ven, hermano, y
juntos diremos a una voz que nuestro Dios es grande y eterno. No hay más palabras, solo alabarle, sí. Gracias Dios por tu amor. Soy feliz alabándote. Gracias Dios por tu perdón. Solo a ti cantaré por la eternidad. Por tu cuidado y tu amor, agradecido estoy, Señor. A tus pies traigo mi ofrenda de gratitud y alabanza. Ven, hermano, y cantemos, juntos diremos a una voz que nuestro Dios es grande y eterno. No hay más palabras, solo alabarle, sí. Gracias Dios por tu amor. Soy feliz alabándote. Gracias Dios por tu perdón. Solo a ti cantaré por la eternidad. Gracias Dios por tu amor. Soy feliz alabándote. Gracias Dios por tu perdón. Solo a ti cantaré por la eternidad. Oh, oh, oh. Solo a ti cantaré por la eternidad. Solo a ti cantaré por la eternidad. Luego de estas alabanzas, vamos a pasar al momento central de la reunión, donde vamos a estar escuchando la palabra de Dios, la vamos a escudriñar con el hermano Sergio Melgarejo. Predispongámonos, preparémonos, tengamos a mano Biblia, anotador, tenemos a disposición el chat donde podemos hacer consultas si es necesario y prestemos toda nuestra atención a este momento. Pasamos al estudio. Buenos días a todos. En esta mañana, después de mucho, no recuerdo cuánto tiempo, pero después de mucho estamos reunidos otra vez en casa. Nos pareció ya algo raro esto, porque estábamos teniendo nuestros cultos presenciales, pero bueno, queremos, de tanto en tanto queremos tener la iglesia en casa, queremos que esto sea parte ya de nuestras vidas, que sea una costumbre ya del SEBI reunirnos, ya sea presencialmente o por medio de la iglesia en casa virtualmente. Me toca hoy estar de vuelta con ustedes, quiero compartir la palabra de Dios en esta mañana y me gustaría orar para iniciar. Padre, en esta mañana queremos abrir tu palabra. Necesitamos de ella. Estamos reunidos en nuestras casas. Probablemente estemos cómodos, estamos en familia, pero queremos atender y queremos dedicar este tiempo, Señor, para que podamos aprender de tu palabra y de esa forma que cambie nuestras vidas. Que primeramente cambie nuestros conceptos en la mente y que podamos de esa forma actuar diferente delante de tus ojos. Dirige tú esta reunión y este estudio bíblico que vamos a tener en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, yo estuve con ustedes hace 2 domingos atrás, presencialmente en el SEBI Central. Estuve compartiendo un mensaje con ustedes sobre la vida de Filemón, la triangulación que hubo entre Filemón, Pablo y Onésimo. Onésimo, rápidamente nada más voy a mencionar, no vamos a volver a leer la carta que escribe Pablo a Filemón, pero Onésimo fue una persona que en algún momento estuvo trabajando con Filemón
y por alguna razón, la Biblia no nos cuenta el motivo real ni por qué, pero por alguna razón Onésimo falla. No sabemos si fue una falla simple, una falla compleja, pero falla y sale como esclavo que era, sale de la tutela de Filemón, y Onésimo va a parar en una cárcel y se encuentra con Pablo, y en ese trajín Pablo nos menciona ya que Onésimo es su hijo, o sea, se había convertido al cristianismo, recibió a Cristo y comenzó a trabajar inclusive con Pablo en la obra misionera ahí desde la cárcel. Y Pablo en un momento dado le escribe a Filemón y le dice, bueno, te devuelvo porque no quise hacer nada sin tu consentimiento. Me es útil a mí en la obra, dice, pero te devuelvo. Y habíamos hecho un énfasis que evidentemente Onésimo tenía que tener una característica de arrepentimiento y tenía que venir a Filemón con esa característica. Y también Pablo confiadamente escribía a Filemón teniendo en cuenta que iba a ser obediente al pedido que Pablo le hacía. Y en un momento dado Pablo le escribe y le dice, yo mismo estoy escribiendo con mis propias manos esta carta. Onésimo fue el que llevó esa carta. Filemón recibe eso y evidentemente fue obediente, ¿sí? Podemos hacer muchas conjeturas del por qué ocurrió, qué ocurrió, pero sin embargo no me gustaría detenerme en eso. Me gustaría volver a leer 2 versículos que fueron los últimos versículos que habíamos leído en esa mañana, ¿sí? El primer versículo está en el capítulo 6 de los Gálatas y dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cualquiera sea, vosotros que sois espirituales, Pablo habla a la iglesia como una iglesia espiritual que busca hacer la voluntad de Dios. Y dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice el 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y enfocándonos en ese segundo versículo, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, es algo que nosotros tenemos que ver como un sacrificio agradable a Dios. Es más, vamos a hablar de ciertas fórmulas que tenemos para que uno pueda romper y hacer la voluntad de Dios, cualquiera sea la situación, romper esa, vamos a decir, esa forma de pensamiento de que cuando uno está molesto, enojado, cuando uno no quiere perdonar, vamos a dar ciertos criterios para que usted pueda salir de eso, ¿sí? Según la palabra de Dios siempre. Y habíamos leído también primera carta de Juan, capítulo 4, y solamente voy a leer, es desde el 13, pero voy a leer solamente el 20. Y dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios, muchas veces nosotros lo decimos, y aborrece a su hermano, dice la Biblia que es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? O sea, tenemos acá, le vemos y coincidimos que tenemos que estar juntos porque somos hermanos. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, y es conciso el mandamiento. Yo había terminado con eso. Había terminado diciendo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Literal, directo, sin conjeturas, sin ver subjetividades, sino que ame a su hermano, si usted ama a Dios. Ahí habíamos cerrado, ¿está bien? Y en esta mañana, retomando un poco esa línea de pensamiento, me gustaría hacer un juego en donde usted va a imaginar cosas. Primeramente me gustaría que usted imagine, porque es la realidad, que Dios mismo está viendo ese acto ocurrido entre Pablo, Onésimo y Filemón. Y para hacerlo nuestro, de nuestra iglesia local, ponga usted una situación que ella vivió en la iglesia. Y ponga usted en su mente que Dios está viendo esa situación y Dios mismo la permite. Y es ahí en donde nosotros debemos analizar bíblicamente por qué Dios permite eso, por qué el hermano en algún momento te falla, o por qué sos vos el hermano que ha fallado.
Muchas veces tenemos el conocimiento bíblico, como ya lo hemos dicho, pero cuando vamos en la práctica es el problema. Cuando tenemos que hacer las cosas y hacemos diferente. Entonces Dios está viendo eso. Pero ¿qué es lo que Dios observa de nosotros? Dios no solamente observa el hecho sin tomar una postura hacia el hecho correcto. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros sabemos que por revelación bíblica hoy Dios se manifiesta por medio de la palabra de Dios. Eso está en Hebreos, ¿sí? En algún momento por los profetas, de otra forma también en sueños, pero ahora se manifiesta por su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, tenemos nosotros toda la revelación del Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Entonces Dios lo que observa realmente de una situación así, teniendo en cuenta el pensamiento Filemón, Pablo y Onésimo, Dios observa cómo es el actuar de los tres. En este caso, Pablo está siendo un intermediario entre dos personas que están teniendo un inconveniente. O sea que en este sentido, Dios observa al consejero, o Dios observa al anciano, o al encargado, al pastor, que está mediando probablemente dentro de un conflicto. Dios observa si emplea la palabra de Dios, o si se vuelca a uno de los lados, o si es injusto o justo. Dios está observando ese trabajo. También Dios observa en aquel que está, por decirlo así, en el banquillo de los acusados, y es la persona que falló. Dios observa y Dios ve si según su palabra, ¿qué está haciendo esta persona? Qué interesante ver así todos los hechos. Un hecho matrimonial nuestro de todos los días, un hecho con nuestros hijos. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios tu actitud, tu reacción, tu enojo, tu molestia, tu forma de abordar el problema? Porque la palabra de Dios nos dice en muchos versículos que tenemos ciertas formas de abordar un problema. Inclusive nos alienta a orar cuando estamos en situaciones difíciles, inclusive nos alienta a congregarnos cuando estemos nosotros en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque dice que el tiempo se acerca. ¿Está bien? También Dios observa a su iglesia, eso ya es algo como cuerpo. Dios ocurre un hecho a nivel de iglesia y Dios nos observa también como un cuerpo. Porque la Biblia nos enseña que somos un cuerpo, estamos unidos realmente, venimos a compartir los símbolos como es agradable a Dios como iglesia local, y Dios está observando eso según nuestra reacción, según la palabra de Dios. El parámetro de Dios es la palabra de Dios. Y la aplicación de la palabra de Dios no lo hacemos nosotros de una forma superficial, de una forma sobrenatural. La aplicación de la palabra de Dios es cuando ocurre el hecho, y eso quiero que atiendan, porque siempre cuando ocurre el hecho hay una reacción, y es ahí en donde nosotros debemos aplicar la palabra de Dios. Me gustaría ser claro con eso, porque es ahí donde muchas veces estamos fallando. Tenemos el conocimiento, pero cuando ocurre el hecho, esto me pasa a mí, fulano no va a entender, la iglesia no entiende, el anciano tampoco, esto me está pasando solamente a mí, y nosotros decidimos conforme al enojo o conforme a las cosas que están erradas. ¿Cuál es la idea de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas? Y después voy a entrar en algunos versículos en el Nuevo Testamento, porque ocurrieron ciertos hechos en el Nuevo Testamento que nos dan a entender que dentro de una iglesia local ocurren hechos desafortunados, pecaminosos, pero que hay una forma de solucionar eso. Entonces, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la idea de la aplicación de la palabra de Dios? Que nosotros, como iglesia local y también como hermanos en Cristo individualmente, crezcamos. Hermanos, tenemos que tener la conciencia de que cuando nosotros estamos reaccionando mal, no estamos creciendo. Si podríamos decir, estamos decreciendo. ¿Se acuerdan? El hombre natural debe ir creciendo y aquel hombre carnal debe ir bajando. ¿Se acuerdan de ese gráfico que casi siempre usó Víctor? Bueno, ese es el gráfico nuestro. Tenemos que aplicar la palabra de Dios y tenemos que crecer en el área que nos toque crecer. Puede ser en un enojo, puede ser una molestia, puede ser una idea que usted no esté de acuerdo con nosotros, con los ancianos o con los miembros de la iglesia. Puede tener usted algún rencor guardado hacia algún familiar, o hacia algún amigo, o hacia una persona que le falló, pero eso no nos debe llevar a tomar malas decisiones. Al contrario, debe de llevarnos a aplicar la palabra de Dios y replantear lo que estamos viviendo.
Ahora yo quiero hacerle un desafío en esta mañana y quiero que usted piense, porque usted tiene que estar decidido a ser un creyente obediente. Cuando Jesucristo viene a la tierra y Él se propone hacer el plan de Dios, Él estuvo decidido. Y dice la palabra de Dios que Él afiló su rostro como un pedernal para ir a hacer la voluntad de Dios. Y Él nos muestra la humanidad de Cristo, Él nos muestra su humanidad, Dios nos muestra su humanidad en aquel huerto cuando Él ora y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí nos damos cuenta que nosotros podemos hablar con Dios y podemos decir, Padre, esto me está doliendo y me está costando, pero que se haga tu voluntad. Si usted es un creyente normal, cotidiano, que no lee la Escritura, se congrega de vez en cuando, a usted le cuesta mucho hablar de Cristo, a usted le cuesta mucho manejar el vocabulario, siempre es grosero, siempre habla mal, por dar algunos ejemplos, o siempre reacciona mal, o permanentemente está agobiado, está cansado, no quiere desafíos en su vida, siempre está ahí en la zona de confort. Bueno, yo le cuento que esa situación va a ir generando situaciones más difíciles, porque usted no va a ir creciendo, sino que va a ir hacia el lado carnal. Y ese lado carnal, si no lo sujetamos, nosotros vamos a vivir probablemente una vida desagradable que nosotros mismos no la vamos a querer vivir. Pero cuando uno se afirma y dice, decide, y bueno, a partir de hoy me voy a congregar, a partir de hoy, en vez de ver tantas horas la televisión o en vez de trabajar tantas horas, voy a sentarme a hablar con Dios, a orar, a analizar su palabra. Uno comienza a crecer. Ese es el camino que Dios nos muestra. Y tenemos muchos versículos, no quiero mencionar para no irnos por las ramas, ¿está bien? Pero ahora quiero leer con ustedes y vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Y quiero leer ciertas situaciones que se dieron en las iglesias del Nuevo Testamento. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. Y por el título usted ya sabe lo que vamos a hablar, pero vamos a leer y vamos a desarrollar algunas situaciones que se dieron aquí. Y dice lo siguiente. Dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está hablando a una iglesia local, está hablando a la membresía de una iglesia que era la membresía de Corintios. Normalmente nosotros tenemos como que la iglesia de Corintios era una iglesia complicada, sin embargo vemos en Filipenses también que hubo un problema, vemos también que en Gálatas hubo problemas, con los Gálatas también tuvimos problemas. Entonces vemos que las iglesias normalmente dentro de la nucleación hay inconvenientes y eso es categórico, no lo podemos negar, pero ahí está, cómo reaccionamos a eso y cómo obtenemos la solución. Y dice acá, evidentemente está hablando de hermanos que estaban teniendo problemas entre ellos y estaban decidiendo ir a juicio delante de los jueces terrenales. Estamos hablando de personas creyentes que se congregaban juntas. Y dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis, dice el 4, juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Está hablando de una situación, evidentemente hacían diferencia de personas. El 5, para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Evidentemente está hablando de una persona madura que puede juzgar según la palabra de Dios y puede guiarle a los hermanos a tener una solución. Sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Hermanos, esto es algo que se da y nosotros muchas veces lamentamos. Nosotros como ancianos, digo, hay veces que los hermanos deciden lastimosamente no acudir a la iglesia, no acudir a los ancianos y directamente toman sus decisiones. Y lo primero que hacen es
o acuden a algún abogado o acuden a algún familiar que como no tiene a Cristo, no conocen los principios bíblicos, evidentemente puede dar un buen consejo, claro que sí, a nivel humano. Pero muchas veces ese consejo a nivel humano contradice la palabra de Dios. Y sin embargo usted tiene toda la fuente de la sabiduría en la palabra de Dios. Usted tiene todo el apoyo de su iglesia local si usted se está congregando. Usted tiene todo el apoyo de los ancianos si es que usted quiere revertir la situación. Pero ese no es el pensamiento de una persona que no conoce a Cristo. El abogado sí o sí va a aconsejar desde su punto de vista legal. Y si usted le dice a un abogado que hay que hacer esto o lo otro, el abogado está pensando en números, probablemente esté pensando en dinero, o probablemente esté pensando en ganar el juicio a costilla de cualquier situación. Entonces, deberíamos de sopesar las cosas y venir a la palabra de Dios. Y acá es claro, dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y dice el 7, así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y acá es algo que tenemos que analizar personalmente, cada uno de nosotros, porque esto, hermanos, nos va a tocar hacer en nuestra vida terrenal, humana, de creyentes, de hijos de Dios, de convertidos, de santos. Esto nos va a tocar hacer. ¿Saben qué? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Qué difícil es cuando estamos emperrados en que nosotros tenemos en nuestras manos la justicia y la verdad y queremos ejercer esa justicia y queremos recompensa porque nosotros tenemos la verdad. Sin embargo, cuando nosotros damos un consejo, equilibramos las cosas y los ancianos dicen, bueno, cierto, esto está mal, esto está bien, replanteemos las cosas, volvamos a comenzar, hagamos de vuelta lo que tengamos que hacer. Pero usted se queda ahí y dice, no quiero sufrir el agravio, no quiero sufrir el ser defraudados. Y sin embargo, estoy seguro que en algún momento usted también hizo un agravio o también usted defraudó. No vamos a saber nunca en la proporción de lo que usted hizo, ni usted va a saber lo que yo hice. Pero hemos defraudado, esa es la verdad. Nosotros, delante de Dios, hemos agraviado también. Entonces debería de tener usted ese pensamiento de que si usted agravió y usted hizo algo que está mal, debería de recibir también el agravio de otro hermano. ¿Y se acuerdan lo que decía hace rato, los primeros versículos que leímos? Llevemos juntos las cargas los unos de los otros. Yo sé que usted sabe esto, pero como dije, al emplear es el problema, al poner en práctica. Primer punto de esta mañana, concientícese usted, hable con su esposa, hable con sus hijos, hable con el hermano que está al lado, que usted siempre frecuenta con ellos. ¿Estamos decididos a sufrir el agravio? ¿Tenemos la capacidad que Dios nos dio realmente? Porque realmente tenemos, si somos salvos, tenemos la capacidad de dar vuelta a la página, de perdonar una situación, de no ir a pleitear delante de los incrédulos y de tomar decisiones sabias, bíblicamente hablando. Quiero hablar de otra situación, en donde emplea otra vez la palabra de Dios, un mecanismo de que usted debe analizarse, de que usted debe tomar la decisión por el hermano para ayudar a una situación generada por usted. Cerramos lo de los juicios y nos vamos a 1 Corintios 8, ¿está bien? 1 Corintios 8 habla de muchas cosas, pero dice el 8:7, dice, bueno, en realidad voy a leer desde el 8, debía leer el 8:7, dice lo siguiente, pero no en todos hay este conocimiento, atiendan, la palabra de Dios acá nos dice que hay ciertas personas que conocen ciertas cosas y otras no.
Porque algunos, dice, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. No voy a explicar ahí lo de los ídolos, pero hay un hecho que contamina la conciencia débil de tu hermano. Realmente la palabra de Dios, cuando utiliza acá siendo débil, está hablando que es una persona débil de mente, no está hablando de una debilidad humana física. Está hablando de una persona que no tiene todas las características de poder sobrellevar una situación y esa situación le afecta. Es una persona que probablemente no creció por algún motivo, no entiende por algún motivo, tiene ciertas costumbres que tiene que ir dejando, pero acá la Biblia te dice a vos, y dice el 8:12, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual dice Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Rápidamente, comían, iban a comprar carne de un lugar en donde se hacía sacrificio para los ídolos. Y había hermanos que tenían conocimiento, y dice acá el texto en algún momento que esos hermanos sabían que los ídolos no existían, que la carne usted la podía comer sin problema porque no existe ese sacrificio a los ídolos. Pero habían otros que estaban acostumbrados a ese sacrificio, que al ver que un hermano iba a comprar esa carne de ese lugar, estaba en una encrucijada de, che, pero ¿qué pasa acá? Entonces acá Pablo dice, pero si este hecho le es ocasión a mi hermano, que es débil, evidentemente es débil, dice la Biblia eso, le es de tropiezo este hecho, dice Pablo, y dice la palabra de Dios, voy a dejar de hacer este hecho. Una vez más, usted tiene que estar decidido a dejar de hacer algo para favorecer a su hermano. Hace rato veíamos que teníamos que dejar el litigio, sujetarnos a la palabra de Dios, venir junto a hermanos que van a probablemente hacer de juez con la palabra de Dios y sacrificar y tomar nosotros la postura de sufrir el agravio. Acá tenemos que dejar de hacer algo. No sé qué estás haciendo, no sé qué estás proponiendo, no sé si es grave, es chico, es grande, pero acá te dice la Biblia, tenle en cuenta a tu hermano que es débil, tenle en cuenta a aquel que está a tu lado, que te está viendo y que está analizando las cosas que vos estás haciendo. Y si en algo le está haciendo de tropiezo, deja de hacer eso. Eso es lo que marca la palabra de Dios. Y bueno, puedo seguir citando muchas cosas, pero la idea es que usted se concientice de que en el Nuevo Testamento las iglesias sufrían cosas y tenemos que estar dispuestos a crecer en una iglesia local y a decidir hacer para poder generar lo que Dios quiere en nosotros. Ahora, en el capítulo 3 de Gálatas, la palabra de Dios nos dice, oh Gálatas insensatos. Los Gálatas tenían un problema de doctrina, ellos querían sumar a la obra de Cristo la ley, querían circuncidarse de vuelta, querían replantear las cosas. Sin embargo, acá hay tipo un llamado a atención y dice, Gálatas insensatos. Ahora, ¿cómo tomarías vos hoy que nosotros, como ancianos o como encargados de la obra, te diríamos, esto está incorrecto? Y probablemente no te digamos insensato, pero sí en algunos momentos en donde tenemos que ser muy directivos y decirte lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo tomarías? ¿Tomarías como un desafío delante de Dios para cambiar tu vida? ¿O decidirías que estamos nosotros molestos en contra tuyo? Analiza, ve lo que está ocurriendo a tu alrededor. Ten en cuenta la palabra de Dios. Y ahora sí, quiero cerrar con dos cosas. Quiero, de alguna u otra forma, ponerte a pensar en esta mañana cómo salir del lugar en donde estés. No sé dónde estás. Probablemente si estás bien, fantástico, gloria a Dios. Si te congregás, si amás a los hermanos, servís. Uno de los indicios de amar al hermano es justamente poner
ponerse al servicio de la iglesia local y cualquiera sea tu situación, seguir sirviendo. Pero acá quiero yo apuntar a tu corazón y quiero hablar de lo que normalmente el hombre de alguna u otra forma vive todos los días. Todos los días el hombre se levanta y va al trabajo, o la esposa también, los hijos van al colegio, tenemos una vida que todos conocemos, pero ahí dentro nuestro, todos los días, pareciera ser que nosotros mismos regamos una parte de nuestras vidas. Y esa parte de nuestras vidas se llama orgullo. Muchas veces el orgullo es el que nos permite tomar la decisión correcta. Muchas veces el enojo está ahí, pero es el orgullo el que te dice no hagas. Porque ese orgullo es como que te da una autoridad o te da un formato en donde vos te sentís un poco más que el otro, o sentís que estás haciendo bien las cosas por ser orgulloso. Normalmente un tipo orgulloso es bien visto en el mundo. Tenemos nosotros personas que son bastante orgullosas y hay gente que quiere ser como esas personas. Pero sin embargo quiero leer contigo y quiero que abras tu Biblia ahí en tu casa y quiero que leas con toda la concentración que puedas tener en esta mañana. Dice Filipenses capítulo 2 y realmente son versículos de exaltación a Cristo, pero también de humillación a Cristo. Y dice 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Podría usted imprimir este versículo, pegar en su lugar de trabajo, en su lugar de recreación. No hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué significa eso? No hagas nada para pelearte o por pelearte, y no hagas nada por una vanagloria. El orgullo te lleva a hacer estas dos cosas. El orgullo te lleva normalmente a tener contiendas y casi siempre crees vos que salís victorioso. Y la vanagloria es, justamente la palabra que utiliza ahí es como un globo vacío, que usted explota y no tiene nada dentro. Esa es la vanagloria. Es algo que se ve, pero es vano, es sin sentido, es ilógico. Entonces acá te dice, nada hagáis por contienda, antes bien con humildad, sé humilde. Y acá te da la característica del humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo que yo decía hace rato, el orgullo te hace sentir superior. Vos creés que sos superior, pero en realidad no lo sos. Podés tener características buenas, pero eso no te hace superior a nadie. Y voy a seguir leyendo, pero quiero concentrarme en los últimos versículos. Y dice, y atiendan lo que dice acá, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Eso realmente es lo que ocurrió con Jesucristo en esa cruz. Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre después de esa humillación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso va a ocurrir en algún momento, pero esa exaltación vino después de la humillación. Cuando usted está siendo humilde, está haciendo la voluntad de Dios. Cuando Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, fue humilde y cumplió con el plan. Ahora yo te aliento a vos, analiza tu vida, y si no estás siendo humilde, si tenés ciertas áreas donde vos crees que sos mejor o sos soberbio delante de Dios, replantea eso, porque esa no es la voluntad de Dios. Y quiero cerrar con un último concepto. Este concepto está escrito en la palabra de Dios y podemos leer, por ejemplo, ya que leímos Juan, primera carta de Juan 4:10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y quiero centrarme en esa palabra, propiciación. Muchas veces hemos analizado esa palabra y el original nos da a entender que la palabra propiciación significa hacer favorable una situación o ponerme yo en una situación y hacerlo favorable. Por eso acá dice que Jesucristo vino en propiciación por nuestros pecados. ¿Se acuerdan del ejemplo? Voy a tener que mencionar de vuelta el ejemplo de Víctor, cuando nos enseñaba qué es la propiciación, que Dios estaba airado, que Dios estaba enojado contra el pecado, y viene Jesucristo y al ser propiciación para nosotros, es como que Dios se da la vuelta y hace que la situación para nosotros sea propicia. Todavía no está la expiación ahí, pero la propiciación hace que sea favorable hacia nosotros ya desde un comienzo, ¿sí? Y acá cualquier diccionario lo define de la misma forma. Define como algo favorable, que se inclina a hacer un bien. El hombre propicio es un hombre que normalmente perdona, dice el diccionario. La propiciación para mí es uno de los mecanismos que usted puede emplear para poder ser humilde y para poder acercarse a aquella persona la cual usted no está teniendo comunión, con la cual usted no está teniendo comunión. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan que decía Víctor? A tu vecino, vos tenés problemas con tu vecino, a tu vecino no le querés, o algo ocurrió, pero sin embargo vos te vas a tu casa, compras una harina, compras los ingredientes, haces una torta, decía él, y por más que no quieras hacer la torta, lo haces, y por más que no quieras irte, te vas y le regalás una torta. Y ese acto de regalar es la propiciación para que puedas comenzar a arreglar tu relación con tu vecino. Eso podés emplear en todas las áreas de tu vida. Podés emplear en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos. Cuando vos estás fallando o cuando la situación está tan cerrada, porque hay veces que ambas partes están cerradas, decidí vos ser el propicio. Decidí vos ser el hombre o la mujer que va a cambiar esa situación y va a volverlo favorable hacia el perdón. El último concepto que quiero analizar con ustedes es este. ¿Soy yo realmente una mujer que puedo decir, bueno, he fallado muchas veces, pero fui propicia o fui propicio? Las fallas las vamos a tener y tenemos que estar acostumbrados a recibir las fallas de otros. Pero ¿hago yo el ejercicio de hacer la propiciación? Cuando me enojo o me enfado, estoy 3 días enojado con mi esposa, me voy yo al otro día enojado igual y le sirvo un buen desayuno, o hago yo algo que le agrade a ella para poder comenzar de vuelta la relación y ser propicia a que podamos perdonarnos. Analiza tu vida, ve si las cosas que te están faltando están escritas en la palabra de Dios y te está faltando no porque no conoces, sino que porque no empleas en los momentos adecuados. Y como conclusión digo lo siguiente, estas son mis palabras. Razoná bíblicamente, no razones vos aisladamente según tu conocimiento. Hay veces que vos vas a tener en tus manos todas las aristas para poder analizar, pero cuando vos analizás desde tu punto de vista nomás, desechás las otras aristas. Analizar, razonar bíblicamente. Hacer que las situaciones humanas aquí en la tierra, porque nosotros aquí en la tierra tenemos que ser obedientes. Decía un predicador que en el cielo vamos a ser obedientes, vamos a estar felices, pero acá en la tierra donde tenemos que tener obediencia. Analizar y ver que las situaciones humanas aquí en la tierra no sean un estorbo, sino al contrario, una demostración de tu fe, de que vos creés y de que sos un hijo de Dios. Es acá en la tierra donde debemos hacer eso. Hacer que tu vida tenga sentido.
Aquella persona que probablemente se enoja, se va, hace esto, hace lo otro. Yo sé que a la noche se sienta y dice, ¿qué sentido tiene? Porque permanentemente está fallando. Hace que tenga sentido. Ordena tu vida. Y por último, no sé cuánto tiempo Dios nos va a mantener aquí en la tierra, como dije la otra vez. Nosotros somos eternos, pero tenemos que pasar de esta vida terrenal a la eternidad. Así que todos los momentos son importantes. Cada momento con tu familia, en el trabajo, en la iglesia, todos esos momentos cuentan dentro de tu vida terrenal, dentro de tu vida de hijo de Dios. Hace que tu vida tenga frutos y dale el sentido correcto a tu vida. Hemos compartido estos conceptos, hermanos, que han salido de la palabra de Dios en esta mañana, y quiero orar de vuelta y despedirnos en esta hermosa mañana, teniendo en cuenta todo lo que hablamos y hemos analizado muchas situaciones que se encuentran en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, hemos visto tu palabra y hemos analizado tantas cosas, Señor. Lo primero que te pedimos es que nos dé un corazón humillado delante de ti, que salga la soberbia de nuestra mente, de nuestro corazón. Y Señor, que estemos decididos, que nos remanguemos, que estemos como fuertes como en la guerra para poder enfrentar nuestras vidas todos los días. Que estemos en conjunto como iglesia local, como a ti te agrada, que estemos decididos a pelear la buena batalla, como dice Pablo. Porque en algún momento tú vendrás a buscarnos, o en algún momento partiremos de esta tierra y vamos a dar cuenta de ello. Que esta palabra que hemos hablado prospere en el corazón de cada persona que esté escuchando y que sea tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y de esta manera ya estamos finalizando la reunión. Agradecemos a Sergio por el estudio que nos trajo. Espero que sigamos meditando en el estudio, sigamos estudiando, escudriñemos y consultemos, preguntemos si hay algún tipo de duda. Agradecemos las conexiones de cada persona, agradecemos su atención. Les invitamos a la siguiente edición de La Iglesia en Casa. Estén presentes. Muy buen día y buen provecho.